Desde joven abrí una cuenta de ahorros para cuando mi hija sea mayor de edad, enviarla a estudiar a otro país. Cuando llegó el momento, mi esposa explotó y dijo que con esa plata les podría haber comprado una casa a mis 3 hijastros. La primera pista de que mi matrimonio se iba a convertir en una auditoría emocional con gritos fue ver a mi esposa contando, con ojos de notario furioso, los ceros de un estado de cuenta que ni siquiera llevaba su nombre. Mi hija estaba llorando de felicidad por su futuro y Marta estaba haciendo cara de viuda despojada frente a una fotocopia bancaria. En ese momento entendí que mi casa ya no era una casa, era un reality show con presupuesto y yo ni siquiera había firmado el contrato. Me llamo Julián y llevo tanto tiempo trabajando que mis semanas se miden más por turnos que por días. Durante 15 años hice doble jornada con la disciplina de un hombre que sabe exactamente para qué está cansado. No ahorraba para comprarme un carro más bonito, ni para darme una vida de lujos, ni para fingir en redes que estaba disfrutando el proceso. Ahorraba para Sofía, mi hija, porque desde que era pequeña decía que quería estudiar medicina en España con una seriedad que daba risa y orgullo al mismo tiempo. Mientras otros niños querían ser astronautas los martes y dinosaurios los jueves, ella se pasaba las tardes viendo documentales del cuerpo humano y corrigiendo a los médicos de las series como si el guión dependiera de ella. Cuando conocí a Marta, Sofía ya estaba creciendo y yo ya tenía esa cuenta de ahorros caminando en silencio, como un proyecto de largo plazo que no se comenta en la sobremesa. Marta llegó a mi vida con 3 hijos de su anterior matrimonio y con una energía muy particular, siempre parecía estar sosteniendo el peso del mundo, aunque el mundo en cuestión fuera escoger qué detergente comprar. No voy a mentir, al inicio me dio admiración verla resolviendo tantas cosas a la vez. Después entendí que su especialidad no era resolver, sino narrar cada tarea doméstica como si estuviera desactivando una bomba en una película. Yo la toleré bastante porque pensé que era estrés normal, porque sus hijos eran educados la mayor parte del tiempo, y porque uno se convence de que algunas exageraciones vienen incluidas en el paquete matrimonial, como los gastos imprevistos o los tuppers sin tapa. Con sus hijos siempre mantuve una relación correcta. Nunca intenté jugar al padre héroe ni al salvador de una familia ajena, pero tampoco fui el tipo que se lava las manos y mira al techo. Si había útiles, yo aportaba, si había comida, yo pagaba, si salía una ortodoncia, una inscripción o una consola indispensable para su desarrollo, terminaba saliendo de mi bolsillo con una puntualidad francamente ofensiva. No me pesaba ayudar, porque una cosa es convivir con decencia y otra muy distinta andar pasando factura emocional por cada plato servido. Mi regla siempre fue simple: cubrir necesidades, respetar espacios, no prometer lo que no me toca. El problema es que Marta tenía la costumbre de convertir toda ayuda constante en obligación eterna, y toda obligación eterna en deuda moral acumulada. Las señales estaban ahí desde antes, solo que uno a veces las archiva en la carpeta de mejor no discutir hoy. Si compraba algo para Sofía, Marta soltaba comentarios con esa voz de cajera del karma, diciendo que ojalá todos los hijos tuvieran semejante patrocinador. Si yo trabajaba horas extra, no me preguntaba cómo estaba, sino cuánto iba a entrar ese mes y qué agujeros familiares se podían tapar. Nunca dijo abiertamente que yo debía reemplazar al padre de sus hijos, pero dejaba la idea flotando como ambientador barato. El ex de Marta aparecía poco, aportaba menos y opinaba como si pagara la nómina completa. Era de esos hombres que no traen pensión ni soluciones, pero sí buenos deseos, frases motivacionales y memes de todo pasa por algo, que supongo salen baratísimos porque lo regalaba por docena. Sofía, en cambio, sí sabía lo que costaba el esfuerzo. Nunca fue caprichosa, nunca me pidió estudiar fuera como si me estuviera encargando una pizza, y de hecho varias veces me dijo que si no se podía, ella estudiaría aquí sin drama. Justamente por eso me aferré más a la idea de darle esa oportunidad. Verla estudiar de madrugada, organizarse sola y tratar su meta como algo serio me confirmaba que el dinero no iba a caer en saco roto. Yo no estaba financiando un capricho exótico ni unas vacaciones con bata blanca, estaba empujando una vocación real. Y eso, para mí, hacía toda la diferencia. El día que Sofía cumplió 18 decidí mostrarle el estado de cuenta. No organicé una ceremonia ni un discurso épico, porque no soy hombre de esas cosas, pero quería que viera con sus propios ojos que el fondo estaba completo. Recuerdo su cara perfectamente, primero se quedó quieta, luego se tapó la boca y luego lloró como si yo le hubiera entregado el futuro envuelto con moño. Yo estaba disfrutando ese momento de padre cansado pero feliz, de esos que justifican años de espalda rota, cuando Marta apareció atraída por el silencio raro de la sala. Vio el papel, vio la cifra, y en 2 segundos pasó de curiosa a ofendida con una velocidad que ni los microondas. No preguntó cómo lo había logrado, ni felicitó a Sofía, ni tuvo la cortesía mínima de fingir alegría por 30 segundos. Lo primero que hizo fue decir que era una locura gastar semejante cantidad en mandar a una niña a pasear por Europa, cuando con esa plata se podía haber dado el enganche de una casa para sus 3 hijos. Yo al principio pensé que era uno de esos comentarios desafortunados que la gente suelta y luego corrige. Pero no.
Marta agarró impulso como si hubiera estado ensayando ese monólogo desde hacía años y me llamó egoísta emocional, injusto y obsesionado con premiar a una sola hija mientras su familia vivía apretada. Lo dijo así, con ese tono de fiscal de telenovela que hace ver cualquier disparate como si viniera sellado por la ONU. Sofía se quedó helada, y eso fue lo que más me molestó. Una cosa es que Marta quisiera pelear conmigo, y otra muy distinta arruinarle a mi hija el primer momento limpio de felicidad que ese ahorro debía darle. Intenté bajar el tono y explicarle que ese dinero existía desde mucho antes, que llevaba años separado, que nunca había salido del presupuesto de la casa y que no estaba en discusión. Pero Marta no estaba escuchando, estaba inventariando agravios. Empezó a hablar como si yo le hubiera estado robando a sus hijos en cuotas mensuales, como si cada turno extra que hice para Sofía hubiera sido una estafa doméstica ejecutada a sus espaldas. Me dio la impresión de que no veía esa cuenta como el resultado de mi esfuerzo, sino como un botín retenido que la cruel historia todavía no le había transferido. Lo más absurdo fue que empezó a usar palabras enormes para justificar una codicia muy simple. Dijo que yo había construido una desigualdad afectiva dentro del hogar, que estaba condenando a sus hijos a la precariedad por favoritismo biológico y que ningún padrastro decente reservaría tanto dinero para una sola persona mientras había 3 futuros hipotecados bajo el mismo techo. Es impresionante la facilidad con la que alguien puede disfrazar una ambición ajena con vocabulario de mártir. Yo miraba a Sofía, luego a Marta, luego al papel, y sentía que estaba en una reunión donde solo una persona ignoraba completamente el concepto de ahorro con destino específico. Y por supuesto esa persona era la que más gritaba. La discusión siguió un rato más, pero internamente para mí ya se había terminado. Cuando una persona ve el sueño de tu hija y lo traduce de inmediato a oportunidad inmobiliaria para los míos, ya no hay debate que salvar, hay perímetro que asegurar. Esperé a que se calmara lo suficiente para entender frases completas y le dejé claro, lo más seco que pude, que el futuro de Sofía no estaba en venta, en reparto ni en negociación familiar. No le gustó. Dijo que yo estaba rompiendo la idea de hogar compartido, como si el hogar compartido consistiera en abrir mis años de sacrificio y servirlos en porciones iguales a quien más alce la voz. Ahí confirmé que seguir explicando sería como dar clases de natación en una fogata. Esa misma noche cambié las claves de acceso, actualicé contraseñas, moví el dinero a otra cuenta y empecé a revisar dónde estaban todos los documentos relacionados con ese fondo. No hice teatro, no amenacé, no di portazos. Simplemente activé el protocolo que un hombre activa cuando comprende que la discusión ya no es ideológica sino patrimonial. Se lo dije con calma, porque a veces el tono bajo pega más fuerte que el grito. El ahorro de mi hija no se toca, no se comenta y no se vuelve a mirar como si fuera una vaca comunal. Marta me miró con esa indignación de quien se siente traicionada después de no haber podido meter la mano en un cajón ajeno. Desde esa noche me prometí algo muy concreto. Ya no iba a seguir maquillando con paciencia lo que claramente era una campaña de culpa para redistribuir a conveniencia lo que nunca fue suyo. Podía seguir siendo correcto, porque una cosa es perder la fe en el argumento y otra perder la educación, pero también iba a poner límites con precisión quirúrgica. Si Marta quería convertir mi esfuerzo en un juicio moral, perfecto, pero el veredicto sobre el dinero ya estaba escrito. Y por primera vez en mucho tiempo entendí que proteger el futuro de mi hija no era solo cuestión de ahorrar, también era cuestión de defenderlo de la administración sentimental de mi propia casa. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea, para los 3 hijos de Marta se aplica la solidaridad familiar, pero para pedirle la casa al papá de ellos ahí sí todos se vuelven poetas del abandono. Qué cómodo resulta ordeñar a Julián mientras el biológico manda bendiciones por WhatsApp y desaparece como mago barato. Respuesta de la OP. El ex de Marta lleva años aportando exactamente 3 cosas: buenos deseos, memes de motivación y una capacidad histórica para no aparecer cuando toca pagar algo. Así que sí, aparentemente el cajero automático con piernas siempre fui yo. Usuario anónimo 2 dice, ojo con una cosa, si ella ya vio cifras, nombres de cuentas o donde guardas papeles, no subestimes la desesperación. Gente así pasa de llorar injusticia a practicar tu firma en una servilleta más rápido de lo que uno cree. Respuesta de la OP. No te voy a mentir, esa posibilidad me quedó sonando bastante feo. A este punto proteger el ahorro de mi hija ya no parece finanzas, parece operación de inteligencia militar, así que voy a sacar los documentos importantes de la casa. Actualización 1. Una semana después de ese espectáculo bancario con tintes de tragedia griega, descubrí que Marta no pensaba rendirse sino cambiar de estrategia. Como no pudo mover el dinero, decidió mover el ambiente de la casa. Lo hizo con esa técnica tan fina que consiste en reunir a sus 3 hijos en la cocina, suspirar como actriz de radionovela y explicarles que yo odiaba su futuro. No estuve presente en la charla completa, pero sí escuché suficientes frases sueltas como para entender la idea general. Yo era el villano que prefería mandar a Sofía a pasear por Europa antes que darles estabilidad a ellos. En resumen, mi esposa había pasado de administradora del sacrificio a directora de propaganda.
Lo noté desde la mañana siguiente. El hijo menor dejó de responderme el saludo con una disciplina casi militar, la del medio me pasó al lado como si yo fuera una lámpara, y el mayor, que normalmente al menos fingía cortesía, optó por mirarme con cara de documental triste. Pensé que era una mala racha adolescente, pero luego abrí la nevera y vi una nota pegada con imán que decía, aquí vive un extraño. Confieso que me quedé unos segundos leyendo esa frase como si esperara una segunda línea que dijera, patrocinado por Marta Producciones. Pero no, la nota estaba ahí, sola, dramática, haciendo su mejor esfuerzo por convertir mi cocina en un internado victoriano. Lo más ridículo es que esa ley del hielo tuvo un efecto parcialmente terapéutico. Mi casa, por primera vez en meses, dejó de sonar a pedidos, reclamos y negociaciones sobre gustos de pizza. Nadie me preguntó por recargas, ni por salidas, ni por pequeños apoyos urgentes que curiosamente siempre coincidían con fines de semana. El silencio era tan raro que hasta me dio por pensar si debía agradecerles la ofensa. Pero claro, la paz no era paz, era una huelga emocional organizada por una mujer convencida de que el chantaje ambiental podía reemplazar a una cuenta de ahorros. Aún así, no me gustó la idea de dejar que la mentira creciera. Una cosa es que Marta haga teatro conmigo, y otra que use a sus hijos como público, coro y utilería. Esperé a que una tarde estuvieran los tres en casa y les pedí sentarnos en la mesa del comedor. Ninguno vino con ganas, se notaba en las caras largas y en la forma en que se acomodaron como si yo estuviera a punto de leerles una sentencia. Yo tampoco estaba entusiasmado con la escena, pero ya había entendido algo gracias a un comentario que me dejaron, la transparencia es veneno puro para un manipulador, así que tocaba abrir cortinas. No empecé con sermones ni con la típica frase del padrastro dolido que quiere medalla por existir. Fui al estudio, saqué una carpeta y empecé a poner papeles sobre la mesa con una calma que hasta a mí me sorprendió. Les mostré facturas de ortodoncias, recibos de colegiaturas, pagos de consolas, el campamento de verano del menor, tratamientos, uniformes y varias de esas cosas pequeñas que al parecer caen del cielo cuando uno no es quien las paga. No lo hice para humillarlos, sino para desmontar una narrativa. Si yo realmente odiaba su futuro, tenía una forma rarísima de demostrarlo, porque financieramente llevaba años comportándome como un patrocinador bastante aplicado. El efecto fue inmediato y casi artístico. El menor dejó de mirar el teléfono, la hija del medio frunció el ceño como quien empieza a sumar en tiempo real, y el mayor se quedó viendo los papeles con esa mezcla de vergüenza y rabia que da descubrir que te usaron de tonto útil. Nadie dijo nada durante unos segundos y ese silencio sí era distinto al de la semana anterior. No era castigo, era recalculando ruta. Yo solo les dije que no necesitaban quererme, ni agradecerme, ni cambiarme el apellido en una taza, bastaba con que no repitieran mentiras fabricadas para volverme el monstruo oficial de la casa. Ahí apareció Marta, como si tuviera un sensor que se activaba cada vez que la realidad empezaba a circular sin su autorización. Vio los papeles sobre la mesa y explotó con una indignación casi admirable. Dijo que yo era un contador sin corazón, que qué clase de hombre le echa en cara a sus hijos todo lo que ha gastado por ellos, y que convertir el amor en Excel era una forma de crueldad. La frase tenía fuerza dramática, no lo niego. Lástima que la estuviera diciendo justo encima de un montón de pruebas de que la única persona contando beneficios ajenos como derecho adquirido era ella. Intenté explicarle que yo no les estaba cobrando nada, solo corrigiendo una mentira. Pero Marta ya estaba en ese punto donde una discusión deja de ser discusión y pasa a ser recital. Empezó a decir que eso era mi obligación como padrastro, que todo hombre que entra a una familia debe hacerlo con el paquete completo y sin llevar contabilidad de nada. Yo me quedé con ganas de preguntarle si esa misma filosofía aplicaba también al padre biológico, o si a él lo seguíamos evaluando con la generosa escala del hace lo que puede. No lo hice porque no valía la pena, aunque la respuesta era obvia, en esa casa la obligación siempre tenía mi cara y la comprensión siempre tenía la suya. El giro vino de donde menos problema esperaba. El hijo mayor, que tiene 20 años y suficiente edad para oler una manipulación aunque le duela admitirlo, le pidió a Marta que se callara. No se lo dijo gritando ni faltándole el respeto, de hecho, creo que fue la frase más adulta que se escuchó esa semana en esa casa. Le dijo que yo no estaba inventando nada, que ellos sí habían estado siendo injustos y que ella no debió meterlos en eso. Marta lo recibió como si le hubieran clavado una espada ceremonial en pleno comedor. En 2 segundos dejó de ser la acusadora principal y pasó a la postura clásica de víctima histórica. Dijo que yo estaba rompiendo el vínculo sagrado madre-hijo, que estaba poniendo a sus propios hijos en su contra y que algún día todos se arrepentirían de tratar así a la única persona que lo da todo. La teatralidad fue tan intensa que por un momento pensé que iba a pedir iluminación lateral y una banda sonora triste. Pero ya nadie le estaba comprando entradas. Sus hijos no salieron corriendo a consolarla, y eso para ella fue peor que cualquier respuesta mía. Cuando el público deja de seguir el libreto, la función se cae sola. Esa noche la casa quedó rara, pero rara de una forma útil.
La ley del hielo se acabó sin ceremonia oficial y fue reemplazada por una incomodidad menos infantil y más honesta. El mayor evitó mirarme mucho, aunque antes de irse a su cuarto me dijo en voz baja que no sabía varias de las cosas que yo había pagado. La del medio retiró la nota de la nevera sin decir nada, que en este contexto fue básicamente una disculpa con imán. El menor no se volvió cariñoso ni de pronto me vio como héroe, pero al menos dejó de actuar como si yo fuera un intruso que apareció a robar cucharas. Yo, por mi parte, confirmé dos cosas. La primera, la transparencia, efectivamente, es el peor enemigo de alguien que necesita versiones convenientes para sobrevivir. La segunda, si Marta ya había usado culpa, propaganda doméstica y ahora victimismo materno, todavía le quedaban cartas peores por jugar. Y como además no olvidé la advertencia sobre firmas, papeles y desesperación, al día siguiente saqué tiempo entre turnos para mover documentos importantes a una caja de seguridad fuera de la casa. Porque una cosa era soportar drama en la cena, y otra muy distinta despertarme un día con una hipoteca emocional convertida en trámite real. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, perdón, pero esa ley del hielo suena más a paquete premium de tranquilidad que a castigo. Si nadie te habla, nadie te pide favores, y encima la nevera deja de ser ventanilla de reclamos, yo hasta lo enmarco. Respuesta de la OP, te juro que hubo momentos en que esa casa parecía un retiro espiritual patrocinado por el resentimiento. Nunca había cenado con tanta paz como cuando nadie me estaba pidiendo nada entre bocado y bocado. Usuario anónimo 2 dice, a mí me pasó algo parecido con una madrastra que también repartía versiones según la audiencia. Mi papá un día sacó papeles, fechas y cuentas, y santo remedio, no hay manipulador que sobreviva mucho tiempo a la evidencia puesta sobre la mesa. Respuesta de la OP, eso fue exactamente lo que vi. A Marta le funcionaba el discurso mientras todo quedara en emociones infladas, pero apenas aparecieron recibos y hechos concretos, el personaje empezó a desmoronarse solo. Actualización 2. Un mes después de la escena de los recibos, yo ya había aprendido a identificar ese silencio engañoso que precede a una estupidez grande. Marta llevaba varios días demasiado calma, demasiado correcta, demasiado amable en ese tono que no suena a paz sino a gente escondiendo un cuchillo detrás de una receta de arroz con pollo. No estaba armando escándalos, no estaba lanzando indirectas, no estaba dramatizando frente a los hijos. Y con una persona como ella, eso no tranquiliza, alarma. Resultó que mi instinto no estaba paranoico, solo estaba llegando temprano. Me enteré del asunto por una llamada del banco mientras estaba en el trabajo. La ejecutiva sonaba profesional, pero con esa cortesía tensa de quien intenta confirmar si uno realmente conoce a la persona que acaba de pasar por ventanilla hablando como si administrara un imperio compartido. Me preguntó si yo había autorizado un trámite para solicitar un préstamo usando la casa como garantía por una supuesta emergencia familiar. En ese momento sentí ese frío muy específico que da cuando alguien intenta tocar no solo tu dinero, sino la estructura entera de tu vida. Porque esa casa no era una adquisición de pareja ni una aventura financiera reciente, era mi herencia, una propiedad que estaba clara desde antes del matrimonio y sobre la que Marta no tenía más derecho que saber dónde estaba la cocina. Salí del trabajo con una mezcla bastante fea de rabia y cansancio. No de sorpresa, porque ya a esas alturas Marta me había demostrado que la palabra límite para ella era más una sugerencia decorativa que una frontera real. Pero una cosa es que una persona se invente agravios en la sala de tu casa y otra que intente convertir su delirio en documentación bancaria. De camino pensé mucho en aquel comentario que me hicieron sobre guardar papeles fuera, y la verdad, si pudiera abrazar una caja de seguridad lo haría. Porque en esa llamada entendí que lo único que separó a Marta del desastre fue que yo me tomé en serio una advertencia que al principio me había parecido demasiado novelesca. Cuando llegué al banco, la escena fue incluso más absurda de lo que imaginé. La ejecutiva me explicó, con mucha diplomacia, que Marta había intentado presentar el trámite alegando que se trataba de una necesidad urgente para dar estabilidad a los hijos del hogar. Su versión era que yo estaba de acuerdo pero andaba trabajando y que ella, como esposa, podía adelantar lo administrativo. Lo dijo con tal convicción que por un momento me pregunté si también habría querido administrar la escritura, mi firma y quizá mi nombre completo ya de paso. Pero el problema para ella fue que la realidad, a diferencia de sus discursos, sí pide documentos. Como yo había sacado los papeles importantes de la casa y los tenía en una caja de seguridad física, Marta no pudo presentar nada sólido. No tenía escrituras originales, no tenía autorizaciones, no tenía firma, no tenía poder, no tenía absolutamente nada salvo indignación y esa fe inquebrantable en que el universo debía premiar su sacrificio de ama de casa con acceso libre a bienes ajenos. El banco la rechazó de inmediato. La ejecutiva no me dio detalles teatrales, obviamente, pero me bastó con imaginar la cara de Marta cuando descubrió que una hipoteca no se aprueba con vibraciones de madre abnegada. Yo salí del banco con ganas de reírme y de divorciarme al mismo tiempo, que es una combinación muy rara pero bastante educativa. Esa misma tarde la enfrenté en la casa.
No hice introducciones, no hice preguntas abiertas, no le di espacio a que preparara monólogo. Le dije que ya sabía lo del préstamo, que sabía lo de la casa y que si volvía a intentar tocar mi patrimonio, ese mismo día iniciaría los trámites de divorcio. Lo dije sin gritar, porque a veces el tono plano es más humillante que una explosión. Marta primero intentó fingir ofensa, luego intentó minimizarlo, y finalmente aterrizó en su postura favorita, la de mujer incomprendida que solo quería resolver una necesidad familiar con creatividad administrativa. Mira qué fino suena el intento de meterle mano a una herencia cuando se le cambia el nombre. Lo más irritante fue escucharla justificarse como si estuviera defendiendo una causa justa. Dijo que su sacrificio de tantos años dentro de la casa le daba derecho moral a buscar soluciones, que no entendía por qué yo seguía tratando mis bienes de soltero como si nunca me hubiera casado y que una esposa no debería vivir a merced de la voluntad económica del marido. Yo la escuché y me quedó clarísimo algo que antes solo intuía: Marta siempre supo perfectamente que era mío, que existía desde antes y qué límites tenía. El problema no era ignorancia. El problema era que para su narrativa de víctima era mucho más útil fingir olvido selectivo y actuar como si todo lo que estaba cerca de sus manos fuera automáticamente parte del reparto. Como si eso no bastara, al día siguiente decidió lanzar una campaña externa. Llamó a mi madre para decirle que yo estaba dejando a sus hijos prácticamente en la calle, que me había vuelto cruel, que me importaban más los papeles que la familia y que ella no entendía cómo me habían criado así. El intento le salió peor que un pastel sin harina. Mi madre, que no es exactamente una mujer impresionable y que además ahorró durante años para mi propia universidad, no solo no le creyó una palabra, sino que la frenó en seco. Le recordó que el esfuerzo para estudiar nunca fue una frivolidad en nuestra familia, y según me contó después, le colgó cuando Marta empezó a hablar de redistribución del amor. Eso ya dejó a Marta bastante golpeada, pero el verdadero boomerang todavía venía en camino. Resulta que mientras yo lidiaba con el banco y con su teatro telefónico, sus propios hijos empezaron a enterarse de detalles que ella había manejado a conveniencia. El mayor fue el primero en hacer preguntas concretas, y ahí se cayó la escenografía. Marta les había dicho que yo ya había aceptado comprarles una casa, que lo único pendiente era mover unos fondos y vencer mi supuesta frialdad final. O sea, no solo había intentado hipotecar mi herencia sin mi firma, además les había vendido a sus hijos una promesa inexistente para mantenerlos alineados emocionalmente. Cuando esa mentira salió a la luz, el ambiente en la casa cambió otra vez, pero esta vez no contra mí. El mayor se sintió estafado, la del medio se puso furiosa, y hasta el menor entendió que algo olía raro si la famosa casa aparecía en las conversaciones como si ya estuviera reservada. Yo no tuve que hacer mucho. Apenas aclaré que jamás prometí eso, que jamás autoricé ningún préstamo y que la casa de la que ella hablaba, además, era una herencia mía. Me limité a poner las piezas sobre la mesa y dejar que la propia lógica hiciera el resto. Es increíble lo rápido que se descompone una versión cuando ya no hay un solo oyente dispuesto a tragarla sin masticar. Marta intentó corregir sobre la marcha. Dijo que sus hijos habían malinterpretado, que ella solo les había transmitido esperanza, que estaban siendo duros con una madre que lo único que hacía era luchar por ellos. Pero a esas alturas hasta sus mejores frases sonaban recicladas. Ya no estaba hablando con niños impresionables ni conmigo en modo conciliador. Estaba frente a 3 hijos que por primera vez empezaban a notar que su madre no solo exageraba sus cargas, sino que también inflaba promesas usando patrimonio ajeno como si fuera material publicitario. Y cuando un hijo descubre que lo utilizaron como argumento, el golpe de realidad le pega distinto. Yo, sinceramente, ya estaba agotado. No indignado, no herido, no sorprendido, agotado. Porque una cosa es defender una cuenta de ahorros y otra pasar a defender casa, firma, historia familiar, reputación y cordura en una misma temporada. Aún así, salí de ese episodio con algo muy claro. El intento de préstamo había sido mi línea roja final. Ya no estaba tratando con una mujer conflictiva, sino con alguien capaz de convertir cualquier bien que no le pertenece en una extensión de su necesidad narrativa. Y cuando alguien empieza a sentirse con derecho sobre tu herencia, el amor no está atravesando una crisis, el sentido común ya pidió una ambulancia. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: Marta de verdad creyó que el banco funciona como una iglesia de testimonios, donde uno llega, dice soy madre y sufro mucho y le entregan las llaves del préstamo con un abrazo. Me la imagino indignada porque el gerente no aceptó su palabra como aval celestial. Respuesta de la OP: te juro que a ese trámite solo le faltó que llevara una vela aromática y una playlist triste para ver si así aprobaban la hipoteca. Los bancos, por suerte, todavía revisan firmas y no niveles de martirio. Usuario anónimo 2 dice: necesito saber algo por puro veneno legítimo. Ella sabía desde siempre que esa casa era heredada o se enteró convenientemente cuando dejó de servirle la fantasía. Porque hay gente que no olvida, solo edita la memoria según el drama del mes. Respuesta de la OP: claro que lo sabía.
Siempre lo supo, desde antes de casarnos, pero para su relato de esposa sacrificada le convenía actuar como si todo lo que yo tenía hubiera brotado mágicamente dentro del matrimonio, por tanto, le perteneciera por sufrimiento acumulado. Actualización 3. Apenas pasó una semana desde el desastre del préstamo cuando llegó la noticia que Sofía llevaba años persiguiendo, la carta de aceptación de la universidad en España. La vi abrir el correo con manos temblorosas, leer 2 veces, quedarse muda y luego abrazarme tan fuerte que por un segundo sentí que todos esos turnos partidos, todos esos fines de semana trabajados y todos esos cafés de máquina finalmente tenían sentido. No hicimos una fiesta enorme ni nada de esas cosas aparatosas. Solo organizamos una cena pequeña en casa, algo tranquilo, porque el momento ya era suficientemente grande por sí solo y no necesitaba globos para ser real. Yo quería una noche limpia, una de esas pocas noches en que la vida te devuelve algo sin sarcasmo. Por supuesto, Marta decidió que esa era una oportunidad perfecta para incendiar la mesa. Ni siquiera esperó al postre. Mientras Sofía sonreía con esa mezcla de orgullo y nervios que da un cambio así de grande, Marta soltó que cada bocado de esa cena era un ladrillo menos para sus hijos. Lo dijo con ese tono suyo de sentencia moral, como si arruinar celebraciones ajenas fuera una forma de equilibrio presupuestario. La mesa se congeló. Sofía bajó la mirada, yo dejé el tenedor y los hijos de Marta la miraron con esa expresión cansada de quienes ya vienen oliendo humo desde antes de ver el incendio. Lo que pasó después fue tan absurdo que, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, habría pensado que alguien me estaba resumiendo una telenovela escrita por un contador resentido. Marta, en su furia por no poder controlar ni mi dinero ni la narrativa de la noche, empezó a justificarse sola. Primero dijo que ella sí sabía lo que era sacrificarse por una familia. Después dijo que mientras unos celebraban estudios en Europa, otros habían tenido que aguantar estrecheces por culpa de mis prioridades. Y en ese impulso de querer demostrar que ella era la verdadera mártir del hogar, terminó confesando algo que ni yo ni sus hijos esperábamos escuchar así, tan de frente, sin anestesia y con la servilleta todavía sobre las piernas. Dijo que si alguien había hecho sacrificios reales en esa casa había sido ella, porque durante meses había tenido que mover dinero de la despensa para pagar las deudas de juego de su ex. Lo soltó como si estuviera esperando comprensión por una operación noble y dolorosa. Según su propia explicación, había estado ayudándolo porque confiaba en que, si lo rescataba lo suficiente, él iba a reaccionar, enderezarse y finalmente poner la casa que sus hijos merecían. Yo me quedé inmóvil. Sofía abrió los ojos como si le hubieran cambiado de idioma a mitad de la cena. Y los 3 hijos de Marta se quedaron mirando a su madre con la clase de silencio que ya no es sorpresa, sino fractura. La gravedad del asunto no era solo el dinero, aunque ya eso era suficientemente grave. Era el destino del dinero y el nivel de delirio operativo. No se trataba de una urgencia médica ni de una deuda escolar, ni siquiera de una torpeza doméstica. Nos estaba diciendo, delante de todos, que había sacado plata de la comida de la casa para dársela al padre ausente de sus hijos, un hombre que llevaba años aportando puro humo y frases huecas, con la esperanza de comprarle afecto y convertirlo a punta de subsidio en el proveedor que nunca quiso ser. O sea, acusó durante meses a todo el mundo de robar futuros ajenos y al final la que había estado vaciando la despensa era ella. El boomerang fue inmediato. El hijo mayor se paró primero y le preguntó si estaba diciendo la verdad o si también eso era una de sus formas de explicar. La hija del medio empezó a llorar de rabia, no de tristeza, de esa rabia limpia que da enterarte de que te vendieron discursos de dignidad mientras te vaciaban la nevera para financiar a un irresponsable. El menor, que quizá no entendía todas las capas, sí entendió lo básico, que su mamá había preferido darle plata al padre que no estaba antes que usarla en la casa donde sí se comía. Marta intentó arreglarlo diciendo que lo hizo por ellos, que todo fue por ellos, que quería reconstruir la familia original, que nadie entendía la presión que sentía. Pero a veces una explicación solo sirve para confirmar el delito emocional. Yo no tuve que empujar demasiado porque ella misma había hecho el trabajo pesado. Apenas dije que eso explicaba muchas cosas raras de los últimos meses, compras que no alcanzaban, cuentas que venían cortas, excusas extrañas sobre aumentos de precios que parecían culpa de una guerra internacional cuando en realidad la guerra la teníamos metida en la cocina. Marta empezó a llorar, pero ya no era ese llanto de actriz principal controlando la escena. Era un llanto desordenado, torpe, de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que la máscara se le cayó enfrente del público equivocado. Por una vez, nadie salió a rescatarla del papel de víctima. Porque ya no había víctima disponible dentro de esa historia salvo los hijos a los que juraba proteger. La justicia poética llegó con una rapidez casi grosera. Esa misma noche, después de una discusión larga entre ellos en la sala y varios portazos que ya no iban dirigidos a mí, los 3 hijos de Marta decidieron irse a vivir con su abuela materna. No fue una fuga dramática con sirenas ni maletas cinematográficas. Fue peor para ella, fue una decisión fría.
Empacaron lo básico, dejaron claro que no pensaban seguir escuchando cuentos mientras el dinero de la comida se iba por el drenaje sentimental de su padre biológico, y se marcharon con una dignidad que sinceramente no les había visto antes. Marta intentó detenerlos apelando al vínculo sagrado, al amor de madre y a todo su repertorio clásico, pero esta vez nadie quiso comprar boletos para la función. Después de eso, la casa quedó vacía de una forma distinta a la de la ley del hielo. Ya no era silencio de castigo, era silencio de derrumbe. Marta pasó de comandante del agravio familiar a mujer sola en un comedor demasiado grande para su discurso. A los 2 días todavía tuvo el descaro de exigirme que yo le pagara terapia por el trauma del abandono familiar que, según ella, yo había provocado. Ahí fue cuando entendí que su talento más grande no era manipular, sino reinterpretar ruinas. Si se incendiaba una habitación, ella encontraba cómo acusarme por el humo aunque la hubieran visto jugando con fósforos en la cortina. Yo ya no estaba para debates ni reconstrucciones. Le entregué la demanda de divorcio con la calma de quien lleva meses preparando un final que ojalá no hubiera hecho falta. No hubo gran escena de mi parte. Ni gritos, ni venganza verbal, ni discurso de triunfo. Solo le recordé que ahora tenía muchísimo tiempo libre para administrar su propia soledad y sus propias prioridades. Creo que fue la primera vez en todo el matrimonio que la palabra administrar le cayó encima con precisión moral. Sofía se fue a Madrid poco después, y verla irse con su carpeta, su ilusión y esa mezcla de miedo y felicidad me confirmó que valió cada discusión, cada turno y cada centavo protegido. Marta, por su lado, terminó en un estudio rentado, publicando en Facebook frases sobre hombres que no valoran a las mujeres que lo dan todo, como si darlo todo incluyera financiar al ex con el dinero de la comida. Sus hijos, hasta donde sé, apenas le contestan las llamadas. Y la guinda del pastel llegó cuando me escribió para pedirme plata para la renta como adelanto de todo lo que me dio por cuidarme. Le respondí enviándole un PDF con años de facturas de pizza, cenas, compras y gastos varios. No por crueldad, sino porque a veces la contabilidad también sirve como poesía. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, qué obra maestra de karma. Quiso prenderte fuego en la cena de celebración y terminó confesando que la que llevaba meses robando la leña de la casa era ella misma. Ni el universo escribe remates tan redondos cuando anda flojo. Respuesta de la OP, fue exactamente eso, la máscara no se la quité yo, se le cayó sola en el momento más inoportuno. Y la verdad tiene esa ventaja hermosa de que no necesita presupuesto, sale gratis y suele llegar puntual. Usuario anónimo 2 dice, no sé qué me da más risa, si toda la relación o ese PDF final. Sinceramente, ese archivo tiene más contenido, más memoria y probablemente más amor demostrable que todo el matrimonio con Marta. Respuesta de la OP, puede ser, y lo mejor es que ese PDF al menos sí estaba respaldado por hechos. Yo me quedo tranquilo porque el futuro de mi hija valió cada discusión, cada límite y cada centavo que protegí de la administración creativa de Marta.